días, mis hermanos, muy buenos días, mis amigos, buenos días a todos los que de una forma nos visitan en este día, en este canal, a esta hora. No sé si es de día, dónde está, no sé si es de tarde, no sé si es de noche, pero queremos darle la más calurosa bienvenida a todos los que nos visitan a nuestra página Casa de Israel. Y nos gustaría que si el programa les gusta, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, y realmente le gusta, pues pueda darle un like allí a la campanita cuando aparece el programa y pueda suscribirse al programa mismo para recibir las notificaciones que podemos enviarle a usted desde nuestro lugar. Y le damos gracias al Dios eterno por permitirnos poder compartir con usted la poderosa palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que en esta hora nos escuchan. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Diego Jaramillo. Realmente sirvo al Señor por muchos años, no quiero contarlos exactamente, pero han sido muchos y muchos años de transiciones, muchos años de profundidad, de conocer, de aprender cada día. Y hoy estamos juntos aprendiendo un día más la palabra del Señor, la porción que corresponde a esta semana con relación a la escritura, los 5 libros primeros de Moisés, lo que llamamos en el mundo evangélico cristiano, ¿cómo se llama? El Pentateuco. Dentro del pueblo de Dios se conoce como los libros de Moisés, las parashá, las porciones bíblicas semanales que se ven durante todo el año y en él se incluyen las celebraciones, las fiestas y hablamos de cosas que realmente nos importan, nos interesan. La porción, la parashá de esta semana es Tzaria, y habla de lo que ella concibe. Para la información de todas las personas que tal vez desconocen la situación de los principios, mandamientos de Dios, en la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, lo que se conoce como la Torá, mal traducido como ley, porque realmente cuando se habla de la Torá, el mundo evangélico, el mundo cristiano en el mundo piensa que es ley. Por eso, como dicen, ya no estamos bajo la ley, pues omiten todo aquello. Más sin embargo, desconocen que ellos están cumpliendo, ellos están guardando, ellos están obedeciendo mandamientos, preceptos, ordenanzas, aunque no lo vean como tal, los están viviendo cada día. Maimonides, hace unos siglos atrás, recopiló todos los mandamientos de la Torá y sumó en ellos 613 mandamientos. De estos 613 mandamientos, hay mandamientos que son mandamientos positivos y son 248. Si lo comparamos, representa cada uno de ellos una parte de nuestro cuerpo, porque esas son la cantidad de partes que tiene nuestro cuerpo. Y los preceptos o los mandamientos negativos son 365, sumados los dos son 613. Y esto representa el periodo de un año completo, ¿no? Así que no entendemos muchas cosas y la gran mayoría de las personas, sin saberlo, están obedeciendo por naturaleza el mandamiento de Dios de alguna manera. Claro, con esto no logran nada, no quieren lograr nada, simplemente dicen soy bueno, no le hago mal a nadie, pero cuando nosotros de una forma consciente aprendemos de los mandamientos, lo cual vamos a hacer más adelante para empezar a verlos cada uno de ellos y aplicarlos a toda la parte de la porción bíblica que nos corresponde, los vamos a empezar a ver y a discernir. En este día hay 2 mandamientos, hay 2 ordenanzas. ¿Qué deben hacer las personas en situaciones precarias, en situaciones de sociedad? Y el capítulo 12 de esta parashá, Tzaria, ella concibe, habla acerca de la purificación de la mujer después de un parto. Realmente la mujer debería guardarse cierto tiempo si daba a luz a un hijo y debía guardar otro cierto tiempo si el que nacía o cuando daba a luz era una mujer. Realmente la mujer es la inicial de vida, por eso ella concibe. Eva, para poderlo entender, y no es que quiera
hacer excepción de la mujer o ser irreverente o irrespetuoso o ponerla en un grado inferior, no se trata de eso, pero la mujer fue la que tomó la iniciativa, ella concibió un pensamiento en su corazón cuando cayó en pecado en el jardín del Edén. Claro, para poder liberar a las mujeres de esta responsabilidad, las mujeres piensan y dicen, bueno, ¿y por qué dejó Adán sola a la mujer? ¿Por qué no la tuvo a su costadito y la tuvo guardando y la protegió y le prohibió? Y esto lo hacemos socialmente, humanamente, para poder reducir la responsabilidad de la mujer. Hombre y mujer tenemos una seria responsabilidad delante de Dios. De hecho, los hombres tenemos más serias responsabilidades y más mandamientos para los hombres para poder guiar a la casa, porque Dios nos ha puesto como no jefes, no mayordomos, no dueños, sino guías, cabezas del hogar. El hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer fue la iniciadora y de hecho la mujer es la que concibe. Muchas mujeres dicen, si al hombre le hubiera tocado dar a luz, la población estaría reducida por lo menos a 1,000 habitantes. No creo que serían capaces de dar a luz los hombres y hacer que haya tanta población. Pero la mujer también recibe esa labor, esa tarea de poder concebir, llevar en su vientre una criatura y dar a luz. Ahora, esto, aparte de ser físico, tiene aspectos morales y espirituales muy profundos, y todas aquellas personas que se unen con nosotros, que participan con nosotros en nuestra congregación, reciben las notas un poco más explicativas de esto, y nos gustaría poner estas notas siempre al pie de la página en el programa para que usted pueda también tenerlas. Entonces, habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Pero en el capítulo 13 habla de algo muy específico de la responsabilidad de la lepra, las variedades y los síntomas. Todo esto representa dos tipos de responsabilidad espiritual delante de Dios. Me gustaría leerles en la introducción del capítulo 12 con relación a la purificación de la mujer, lo que pudiéramos entender con leyes con relación a la impureza ritual de los seres humanos en general. No es que dar a luz sea pecaminoso, no es que traer una criatura al mundo sea un pecado, pero las consecuencias después de la caída en el jardín del Edén ha producido cierta impureza espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros no somos santos, si nosotros no somos puros, si nosotros no somos limpios, imagínense qué le vamos a enseñar a nuestros hijos. Y todo parte de la base de que lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo entiendo, es lo que yo voy a guiar mi propio hogar, mi propia familia. Entonces, si yo vivo una vida contaminada, si yo vivo una vida liviana, si yo desconozco completamente la palabra de Dios, imagínense cómo yo voy a poder instruir a mis hijos en la luz y en la verdad de la palabra de Dios. Mira lo que dice este comentario con relación a esta parashá, a Tazaría. Leyes de impureza ritual en seres humanos. Después de tratar el tema de las leyes de Tumá que resulta tocante a los animales muertos, lo vimos en semanas pasadas, la Torá aborda el área de la Tumá derivada de los seres humanos. Capítulo 12 al capítulo 15. El primer tema que se analiza es el de la mujer que da a luz, debido a que representa el principio de la vida y por ende el conocimiento, el comienzo de los procesos de Tumá, parto y posterior purificación. La creación de un ser humano es el fenómeno más sublime del universo, pues al traerlo al mundo, el hombre y la mujer se asocian con Dios, que infunde el alma en su simiente. Más esta vida empieza con la
impronta tomada de una impureza ritual para enseñar que la vida sin más no es suficiente, que esta debe de ser un instrumento al servicio de Dios. De lo contrario, la vida carece de valor. Por ello, después de este periodo de impureza, la nueva madre inicia un proceso de purificación, el cual culmina trayendo una ofrenda. Antes de traerla, ella debe de purificarse de su contaminación. Sin embargo, incluso después de esto, aún no puede consumir carne sacrificial o terumá, debido a que la sola ausencia de impureza ritual no representa el cumplimiento cabal del objetivo del ser humano en esta tarea. Vemos pues que el ser humano debe aspirar a algo más que solamente eliminar lo negativo, tratando a sí mismo de hacer logros positivos. Es decir, la persona no se purifica del todo, sino hasta que haya llegado a la morada de la presencia del Padre, con una ofrenda que representa expiación por el pasado y la dedicación por el futuro. Como nosotros todos nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa, es por eso que Yeshua, para podernos acercar a nosotros hoy, poniendo la Torá, la instrucción, las enseñanzas de Dios, nosotros podemos crecer con Él en conocimiento, en favor, en gracia, purificando nuestras conciencias y nuestros corazones de todo engaño. Ahora, al hablar de la lepra, esto realmente me sorprendió mucho, y en nuestras porciones extras de la parasha, también nos gustaría, y voy a tocar el tema de Segunda de Reyes, capítulo 5, que habla de un evento el cual en muchas ocasiones yo enseñé, pero ahora meditando desde otra perspectiva, desde una perspectiva más directa de la relación con Dios, puedo encontrar muchas cosas que son importantes, las cuales quiero compartir con ustedes. También en el Brit Hadashah, o en el mal llamado Nuevo Testamento, porque no hay un Nuevo Testamento, sino un pacto renovado para poder atraer a todos los cautivos otra vez a la presencia del Señor. En Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Estas son lecturas bíblicas que me encantaría o me gustaría que usted pudiera tener. Pero con relación a la lepra, realmente me fascinó la manera en que es presentada en esta situación. No es una enfermedad solamente física. De hecho, nos enseñaron, y yo enseñé, que la lepra, cuando se habla en la Biblia de la lepra, representa el pecado, pero va mucho más allá que solamente pecar, porque algunas personas dicen, yo no he pecado. Y la Biblia dice que aquel que diga que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. También la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Entonces, si estamos destituidos, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Sabiendo que tenemos una naturaleza pecaminosa. Miren lo que dicen las leyes con relación a la lepra. La palabra lepra que aparece en el original hebreo es zarat. Zarat. Es lo que realmente se conoce como la lepra física contagiosa, ¿no? Entonces voy a leerles. Durante cientos de años, la traducción del vulgo de Tatzara ha sido lepra, aceptándose comúnmente que la razón del conocimiento de la sospechada víctima de lepra, la exclusión del campamento o la parte de reunión, confirmando o persona afligida con la misma, era de prevenir el contagio grupal de todas las personas con la enfermedad. El rabí Irish demuestra mediante un desarrollo bastante elaborado y a la vez concluyente que ambas nociones son del todo erróneas. Resumiendo su postura en forma muy clara, él demuestra
que los síntomas de la lepra, tal como están delineados en nuestra porción bíblica, son muy diferentes a la que es verdaderamente la lepra. Por lo tanto, por otro lado, argumenta que la razón de confinar a la persona con lepra fuese de prevenir el contagio, entonces algunas de sus leyes que se habían establecido serían absurdas. De hecho, si una persona tuviera este tipo de lepra y quisieran evitar el contagio de lepra, no podría presentarse ni siquiera ante el sacerdote, que era el que determinaba si la lepra todavía era vigente o no era vigente. En el caso de una casa afligida por este fenómeno, la Torá prescribe que antes de que la casa sea pronunciada contaminada, todo lo que en ella contiene debe de ser desalojado debido a que se contaminaría si estuviera puertas para adentro en el momento de este pronunciamiento. No obstante, si se temiese el contagio, sería irracional que las cosas contaminadas fueran excluidas del encierro. Y de lo que quizás la ilustración más clara de este concepto, el Talmud enseña que los síntomas de lepra afloran en un recién casado o durante una temporada de festividades. El sacerdote no examina a la persona ni la declara contaminada para no inferir con la celebración. Si el propósito de estas leyes fuera prevenir la propagación de la enfermedad, sería del todo imperativo asegurarse de que la implementasen durante las épocas de grandes aglomeraciones e intensa convivencia social. Por ello, queda en evidencia que, como señalaron los sabios, la lepra no es una enfermedad corporal, sino la exteriorización física de un desorden espiritual, un castigo diseñado para mostrar al malhechor que debe enmendar su rumbo. Nuestros sabios afirman que la causa principal de lepra es el pecado de la maledicencia, porque el término lepra es una contracción de quien difunde maledicencia. De manera análoga, los sabios enseñan que esta aflicción es un castigo por los pecados del derramamiento de sangre, perjurio, inmoralidad sexual, soberbia, robo y egoísmo. A partir de lo anterior, se descarta que esta enfermedad es una retribución divina, porque quien comete tales actos o exhibe tales conductas no se ha esforzado por sentir las necesidades y compartir el sufrimiento de sus congéneres. Por ende, Dios le reprocha este comportamiento antisocial, aislándolo de la sociedad para que pueda sentir el dolor que ha causado a los demás y por medio del arrepentimiento halle su cura. Extraordinario. Así que la lepra no es solamente una enfermedad física, porque realmente hoy lo que se conoce como lepra no es tan contagioso, es tratable y ya no representa un daño social. Hubo más encierro, aislamiento por causa de esta pandemia del coronavirus que aún de la lepra misma o de otras enfermedades infecto-contagiosas. Pero ¿cómo quiero yo relacionar lo que habla la lepra física, que se manifiesta físicamente, que es contagiosa y que es peligrosa igualmente, a la lepra espiritual de nuestras actitudes? En semanas pasadas he hablado y he tocado el tema de algo que nos concierne a todos. No necesariamente las buenas intenciones y los buenos deseos de conocer a mi manera a Dios, y digo a mi manera porque cada uno de nosotros, querramos aceptarlo o no, nos acercamos a Dios con limpia conciencia personal, donde otras personas me pueden juzgar. Y no sé si usted ha escuchado la expresión: a mí no me importa cómo yo voy a la iglesia, que me juzguen las personas como quieren, Dios conoce mi corazón, ¿no? Hay personas que van de una forma bastante
indebida a congregaciones, iglesias, misas, y van de una forma que ellos consideran y que Dios no mira lo exterior, sino que Dios está mirando mi intención de mi corazón. No sé si me entienden. Hay personas que son chismosas, hay personas que son conflictivas, hay personas que traen chismes, hay personas que crean conflictos, y más sin embargo siempre analizan el corazón y las buenas intenciones de su propio corazón, escudándose de que Dios me acepta de esta manera. No alcanzan a ver ni siquiera su propia inmundicia, su propia pecaminosidad, porque todo lo quieren enmarcar, lo quieren envolver en su propio racionamiento humano, en su propia explicación. Y al compararse con los verdaderamente más malos, dicen, yo no soy malo. La cuestión aquí no es compararnos con los seres humanos. La cuestión aquí es compararnos con la luz de su palabra. Por eso Dios mandó tantos mandamientos, porque cuando los hacemos en amor, y este es el problema grande que tenemos, a veces queremos obedecer mandamientos para ganarnos el favor de Dios. La misericordia de Dios es suficiente. Por amor deberíamos obedecer. La alegría más grande que tiene un padre es que el hijo pudiera obedecer todo lo que el padre le pide que no haga por amor, no por miedo a un castigo, ni por ganarse un premio prometido, sino por amor. ¿Y cómo quiero llevar todo esto? Lo quiero llevar a una historia que aparece en Segunda de Reyes en el capítulo 5. Si usted tiene su Biblia, si quiere hacer sus anotaciones, porque voy a ir leyendo y voy a haciendo algunas interrupciones para explicar. Vemos allí al profeta Eliseo. El profeta Eliseo en este momento está ejerciendo su ministerio profético en reemplazo del profeta Elías, elegido por Dios, appointed o designado por Elías mismo como profeta del norte de Israel. ¿Y por qué hablo del norte de Israel? Porque después de la muerte de Salomón, y esto es lo que el cristianismo realmente no entendimos al principio, algunos hemos comenzado a comprenderlo. Nosotros no vamos a poder entender el plan de salvación del cual los salmos claman, las fiestas enfatizan, para poder obtener el favor de Dios, a menos que entendamos el plan de redención, el plan de Dios. Vuelvo a repetirlo. Dios no tiene sino un solo pueblo, y no es la iglesia. La iglesia es una mala traducción de lo que hoy se denomina el que reemplazó a Israel. Hay personas que aseguran, afirman, sin poderlo comprobar bíblicamente, nace de una idea personal de algún pastor, de algún exégeta, de algún teólogo que dijo, la iglesia es la esposa del Cordero, la iglesia reparó, representa o suplanta al pueblo de Israel. Ahora la iglesia es el Israel espiritual, y eso es una mentira diabólica para destrucción de las vidas de muchas personas. Dios sigue teniendo un solo pueblo hasta el día de hoy y se llama Israel bíblicamente. Yo puedo coger libros de pastores, de teólogos y decir todo lo que ellos dijeron, pero no poderlos tomar con relación a la Biblia. La Biblia nunca, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento dijo que la iglesia es la esposa del Cordero. Jamás lo dijo, pero nosotros lo creímos. Nosotros lo predicamos, a nosotros no lo enseñaron, lo creemos, lo vivimos, lo practicamos, lo profesamos, lo enseñamos y estamos haciéndolo mal. ¿Por qué? Porque hay una idea concebida en nuestro corazón errada. Así que Dios tiene un solo pueblo y se llama Israel. ¿Que este pueblo se dividió? Sí se dividió. ¿Que este pueblo tenía problemas entre ellos mismos? Sí tenía problemas. El mismo rey Salomón tenía conflictos entre sus propias familias, entre sus propios hijos. Roboam era el que había sido puesto para ser rey de todo Israel en consecuencia, pero por la desobediencia y el pecado de Salomón,
Dios desde Deuteronomio capítulo 18 ya había profetizado que el pueblo, la nación, el pueblo de Dios se iba a dividir en dos. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder entender muchos versículos bíblicos que se hablan en el mal llamado Nuevo Testamento. Pacto renovado, Brit Hadashah, pacto renovado, pacto de poder atraer a aquellos que estaban lejos a que vengan al conocimiento, y solamente es a través de la fe en Jesús, en Yeshua HaMashiach. Es la única manera. Todos los que tenemos la fe en Yeshua, nosotros que hemos regresado, nosotros que por fe creemos y guardamos el mandamiento de Dios, podemos ser parte del pueblo de Dios. Entonces, vamos a comenzar la historia. Para concluir, Dios no tiene sino un solo pueblo. Dios no tiene sino una sola forma de salvarlo. Y ese pueblo va a ser salvo únicamente, totalmente, cuando Dios pueda unir las dos casas en una sola. Entonces, la historia del profeta Eliseo data del pueblo dividido, Israel en el norte, las 10 tribus de Israel, aquellas tribus que fueron condenadas. Y quiero darle un poquito de historia. Roboán y Jeroboán se dividen y Jeroboán tiene 10 tribus y Jeroboán en su corazón concibe un tremendo pecado delante de Dios, delante de Hashem. Él lo que dice es, por si las personas comienzan a ascender o a ir hasta Jerusalén para las fiestas, van a concebir a Roboam, el rey de Judá, el rey del sur, como su rey. Entonces, para yo evitar que la gente se vaya tras Roboam, yo voy a hacerles a ellos aquí un lugar de adoración. ¿Y saben cuál fue el pecado grande de Jeroboam? Hacer 2 becerros de oro. Si usted lee la historia de Primera de Reyes, va a entender cómo aquello se concibió, y por ese pecado no solamente fue un becerro de oro, como lo habíamos visto en el libro de Éxodo, el pecado del pueblo de Israel, punto, sino que le hizo 2 becerros y dice, aquí tienen a sus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Claro, el rey Jeroboam está haciendo esto y claro, todo el norte de Israel, las 10 tribus se fueron al paganismo. Entonces Dios los condena, Dios los castiga por ese pecado de lepra espiritual en sus corazones. Dios permite que los asirios vengan y tomen cautivos y se los lleven cautivos, y allí se mezclaron con todo para poder entender un poco la historia de lo que está sucediendo en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Voy a leerles. Naamán, jefe del ejército de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor el rey en Siria, y teniendo en gran estima, porque por medio de él, y esto es lo que quiero que entendamos, cómo Dios conecta. Dios puede usar un pagano, Dios puede usar una situación aún de pecado para poder traer juicio y justicia sobre su propio pueblo para que se arrepienta y vuelva a él. ¿Me entiende? Ahora, cuando Dios hace eso y la gente no se vuelve, el único que pierde es la gente que no se vuelve. Entonces dice que por medio de Naamán, no porque Naamán era bueno, no porque Naamán era importantísimo, sino por medio de Naamán y el rey de Siria, Jehová lo había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y esta lepra no es solamente la lepra física, sino lo que les acabo de leer con relación a nuestra condición espiritual. Y lo vamos a ver más adelante de una manera tan clara. Yo prediqué en varias ocasiones durante todo mi pastorado algunos mensajes de arrepentimiento, presenté el evangelio en la vida de Naamán el sirio, cómo se arrepintió, aceptó la fe, se volvió a Dios. Y para traer a las personas de otras denominaciones, de otros grupos del catolicismo, les hacíamos ver el evangelismo dentro de una forma tan clara para que aceptaran a Jesús como Señor y Salvador y salieran de la lepra espiritual y todas estas cosas, pero realmente la historia no es esa. Y quiero ser claro de que la historia no es verdaderamente la historia, sino cómo la lepra puede contaminar hasta nuestra sensibilidad de lo que nosotros podemos creer.
Mire lo que dice el verso 2. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva la tierra de Israel. O sea, aquí vinieron los asirios y conquistaron las 10 tribus y las llevaron y ya las tenían mezcladas, ya habían conquistado su territorio. Y dice, y una muchacha de la tierra de Israel, la cual servía a la esposa de Naamán, ella le dijo a su señora, a su ama, ojalá, Naamán, estoy hablando en términos para entenderlo, ojalá mi señor se presentase al profeta que está en Samaria. ¿Cuántas veces yo no prediqué los sermones también para evangelizar con la mujer samaritana? Esa mujer prostituta, sinvergüenza, adúltera, llena de pecado, que venía a sacar agua del pozo y allí tuvo un encuentro con Jesús. No entendemos que desde Jeroboam se había concebido la idea donde le habían dado luz a las personas de que para que no subieran a Jerusalén podían adorar allí los becerros de oro. Esta mujer era una adoradora de un Dios equivocado, de un Dios que desde niña le habían concebido la forma de acercarse a Dios de esa manera. Y eso nos ha pasado a muchos, nos han enseñado un Dios que no existe, un Salvador que no existe, alguien que hemos construido, se ha formado para poder pensar que de la manera que vivimos agradamos a Dios. Entonces, esta jovencita que había sido llevada cautiva tiene conocimiento de un siervo de Dios y realmente es un siervo de Dios. El profeta Eliseo dice, si lo fuera a ver, él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo, al rey, ¿no? Así ha dicho la muchacha esclava que tengo en casa de la tierra de Israel. El rey de Siria le dijo, anda, ve y yo enviaré al rey de Israel. En este momento hay otro rey, después de Jeroboam han pasado varios reyes, han pasado varios tiempos, y entonces yo le voy a enviar una carta al que está reinando en Israel. Y dice, partió pues llevando consigo 10 talentos de plata, eso es bastante dinero, 6,000 ciclos de oro, muchísimo más, 10 vestidos nuevos. También llevó la carta al rey de Israel, la cual decía, ahora, cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, el rey de Siria, al rey de Israel, del norte de las 10 tribus, le está enviando los que fueron esclavos, los que fueron conquistados, tenían temor. Entonces, ahora, cuando llegue a ti esta carta, sabrás que yo te lo he enviado a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. Y mira lo que dice el verso 7. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o dar vida? Y para que éste me envíe a un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra. Considerad pues y ved cómo él busca ocasión contra mí. El rey de Israel entendía que tal vez esto era simplemente una manipulación de poder enviar al general de su ejército para que el rey lo sane. Pero lo que no habían entendido es que él no era el rey el que tenía el poder para sanar, sino el profeta que había en Israel. Y vamos a ver la historia. Pero sucedió. ¿Cómo se enteró Eliseo? Pues pudo haber sido por designio de Dios mismo, pudo haber sido por comentarios de lo que estaba pasando, pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, el profeta de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué te has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Si Eliseo, a pesar de que a partir de este momento ya tenía credibilidad y fama, si no fuese así, la jovencita no lo hubiera referido.
Hemos visto en la historia de Reyes milagros extraordinarios, muy grandes, que Eliseo, por causa de lo que Dios le permitía hacer, ya había hecho. Entonces, Eliseo le está dando al rey todavía una pista de que puede confiar en Dios, porque él acepta que no tiene poder, pero más sin embargo conoce el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese rey y todos los reyes de Israel y de Judá conocían al Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un pueblo dividido, pero con un mismo Dios, actuando de formas diferentes. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Judá, lo que hoy se conoce como los judíos, e Israel, lo que se conoce como la casa de Israel, la casa de Efraín, representan los dos hermanos de la historia o de la parábola que Jesús hizo del hijo pródigo. Ese hijo pródigo está representando a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ese hijo que se fue a gastar todo, que invirtió y gastó todos los bienes del padre con rameras, con prostitutas. Está hablando del pecado espiritual, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de otras religiones, prácticas y abominaciones de cualquier cosa aprendida de las naciones de la tierra, que cayó en sus sentidos y decía: volveré a la casa de mi padre donde salí. Y aquel Judá representa a ese hermano mayor que le dice: yo toda la vida he estado aquí, yo no me he perdido, yo he guardado tus principios, he guardado tus fiestas, he guardado tus mandamientos, he hecho todo lo que tú has dicho y tú nunca me has dado un cabrito. Y el padre le dice: todo lo que yo tengo es tuyo, te pertenece. Lo hubieras podido hacer la fiesta, el becerro engordado, podías haber hecho todo porque te pertenece a ti. Y Yeshua mismo dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Así que los judíos no están tan mal como nos enseñaron a pensar, que porque rechazaron a un Jesús que ha perseguido a Judá, ha destruido a Judá, ha matado a los de Judá, ha hecho exterminios en nombre de Dios, realmente no lo han aceptado a ese Jesús creado por el Imperio Romano, porque ese Jesús no es el judío que vino a salvar a Israel, a unificar a Israel, a hacer de los dos pueblos uno solo, a cumplir el nuevo pacto renovado y hacer de la nación de Israel lo que antes era bajo el imperio, el reinado de David, que es lo que Dios siempre ha querido. Continúo leyéndolo. Entonces, dijo: envíemelo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Verso 9. Entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro. Se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo supo que había llegado, y lo que menos esperaba este general del ejército es que lo atendieran con alfombra roja, que lo recibieran con júbilo, que lo recibieran conforme al grado de honor que él tenía como general del ejército del rey de Siria. Mas, sin embargo, Eliseo, un hombre humilde, temeroso de Dios, envía un mensajero a Naamán y le dice: ve, lávate 7 veces en el Jordán. El 7 representa la perfección de Dios, no 6, no 4, no 5. Por eso nosotros podemos tener 6 días para laborar, pero el 7º día es para santificarlo, porque es el día perfecto del Señor. A veces no lo vimos de esa manera, y nos dijeron que el primer día de la semana era el día del Señor para santificarlo. Y ya automáticamente todos los que lo hacen están adorando un Dios ajeno, un Dios pagano, un Dios creado por la buena intención y voluntad de los hombres. Y lo vamos a ver más adelante. Nosotros creemos que el número 7 representa la perfección de Dios, y Dios reposó el 7º día y lo santificó para que su pueblo lo santifique y viva en la presencia del Señor. 7 veces, no 4, no 3. Quiere decirle, si el poder de Dios, que es maravilloso y es poderoso, no lo pudo haber sanado en una sola sumergida,
No pudo haber honrado lo que la jovencita dijo y al intentar salir de la casa ya ser sanado de la lepra. Porque en este momento se encuentra que Dios quiere mostrar un poder no a Naamán. Aquí el caso no era con Naamán y lo vamos a ver más adelante. Aquí el caso no era sino solamente con la casa de Israel, porque Eliseo lo dijo, para que vean que hay Dios, el Dios verdadero, el único, el Dios que adoran en Judá, no los becerros de oro, el Dios verdadero, porque los becerros de oro no pueden hacer nada, ni el rey de Israel podía hacer nada por este Naamán. La frase clave aquí está en lo que le dijo Eliseo al rey, para que sepan, no que hay profeta, sino que hay Dios en Israel, el Dios verdadero, el Dios que se debe adorar, se debe conocer. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Estoy leyendo el verso 10. Y tu carne será restaurada y serás limpio. Hablando de la carne, hablando de lo físico, de lo exterior, y serás limpio. Miren lo que dice el verso 11. Naamán se enfureció y se fue diciendo, he aquí, yo pensaba que seguramente él saldría, porque soy general, que puesto en pie, reverencia, adoración, invocaría el nombre de Jehová, su Dios, no mi Dios, su Dios. Y que también, moviendo su mano sobre el lugar, sanaría la parte del leproso. ¿Cuál era el procedimiento de los mismos sacerdotes de Baal en el caso de Elías? Se hacían cortaduras, hacían danzas. Los asirios y todos los gentiles religiosos del mundo tenemos una forma en que los dioses ajenos actúan. Aún las tribus de indígenas, lo hemos visto en la historia de las tribus indígenas, hacen rituales, fuego, danzas, se revuelcan en el suelo, invocan sus dioses, hacen todo eso porque es la manera en que se enseñó de que el Dios se manifiesta. Y claro, quiero decirles, los demonios hacen sanidades igualmente. Los demonios tienen control sobre lo que ellos dan y si lo dieron lo pueden quitar los demonios mismos. Todo sale del tipo de espiritualidad que nosotros deseemos y querramos vivir. Naamán tenía una idea ya preconcebida de cómo los dioses asirios, helenistas, todo lo que venía de la antigüedad desde los egipcios, en las naciones paganas se hacían las cosas. Él sabía exactamente cómo funcionaba. Él decía, él iba a salir, él iba a invocar su Dios, él iba a mover sus manos y sanaría la parte leprosa. Y mira la pregunta que hace. ¿No son los ríos de Damasco, el Habana, el Farfar, mejores que todas las aguas de Israel juntas? O sea, si se trata solamente de meterme en agua, ¿para qué me voy a meter en un río más sucio si las aguas de mi país son mejores que estas? Esto no suena a religión. Esto no suena a tradición. Si siempre lo hemos hecho así, ¿para qué cambiarlo? Total, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis intenciones. Yo quiero ser sano. Yo quiero ser limpio, pero a mi manera. Yo quiero que Dios mueva el cielo, que Dios mueva la salvación a mi manera. Yo no estoy dispuesto a cumplir ni siquiera 10 mandamientos, porque no, son demasiados. Ya no hay que estamos bajo la ley. Y no, cuando nosotros decimos ya no estamos bajo la ley, ¿por qué condenas al mentiroso? Porque el que dice no mentirás es la ley. Entonces, si una persona miente, y las hay, por eso le damos tanta gracia. Señor, tú sabes que yo soy mentiroso y que realmente no estoy dispuesto a soltar esta lepra espiritual de mi vida, porque así nací. Uno puede decir mentiras para librarse. Uno puede hacer cosas ilícitas para poderse justificar. Y es el tipo de lepra que ha sido concebida desde la cuna. Por eso, cuando la mujer concibe, cuando ella concibe, la responsabilidad que los padres tenemos es desde niños, desde antes de nacer nuestros niños,
enseñarles la palabra del Señor para que cuando sean adultos no se apartará de ella. Pero si nosotros ni la conocemos, lo único que les enseñamos a nuestros niños es religión. Si yo nací católico, voy a enseñarle a mis hijos católicos. Por eso la Torá, la palabra solamente es para el pueblo de Dios. La palabra inscrita, toda la escritura fue dada al pueblo de Dios. Fue entregada para que fuera un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo que fuera la luz a las naciones, para que las naciones cuando vean esa luz se conviertan y se vuelvan al Dios de Israel. Naamán está furioso, Naamán está molesto, porque él solamente está practicando religión. Y ya lo vamos a ver. Yo creo que al terminar lo vamos a entender. Dice, dando la vuelta, se iba enojado. O sea, el orgullo puede más. Y hay gente que sabe que estamos diciendo la verdad, pero el orgullo vale más que simplemente doblegarnos a creer o a indagar o a leer la escritura o a buscar y entender. Hay gente que se ha perdido y ha rechazado la salvación que Dios les ha enviado, teniendo misericordia de ellos, pero su orgullo fue más grande en defender una denominación, en defender una tradición, en defender algo que desde niño me inculcaron y no puedo estar yo equivocado, ni mi padre, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo pueden estar equivocados. Los equivocados son ustedes. Dando la vuelta se iba enojado. Sus siervos se le acercaron a él y le hablaron diciendo, estoy en el verso 13, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado cosa grande, conquistar un reino, hacer algo que sea el orgullo personal de él, no lo habrías hecho. Con mayor razón si él te dice, lávate y será limpio. O sea, el orgullo, cuando nos reta a nosotros a hacer cosas que sabemos están en nuestra capacidad de ser seres humanos y personas, claro, el orgullo volvería a saltar una vez más. Ahí salta el orgullo y diría, claro, si me piden pelear contra un león, peleo contra un león porque yo he peleado con otros leones. El orgullo salta de su corazón, pero aquello resultaba tan simple, tan sencillo. Y aceptar la salvación que Dios nos dio a través de Yeshua es tan sencillo, tan simple, que muchos prefieren la arrogancia de decir, esto no puede ser. Entonces, finalmente en el verso 14 vemos cómo la historia comienza a desarrollarse. Entonces Naamán descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán. Voy a hacer un paréntesis porque aquí no determina la fe. No sabemos si tenía fe, no sabía si no la tenía. Yo realmente en una predicación me acuerdo que a lo mejor en la tercera vez que se sumergió ya estaba desanimado. Dice, no, qué tontería esto, me voy. No. O sea, no vamos a discutir la fe de Naamán, porque no estamos hablando de salvación. Aquí lo que se está viendo en esta historia es la condición de lo que hay desde el corazón que fue concebido en Naamán el sirio. Y Dios está trayendo una enseñanza para que nosotros, su pueblo, no seamos así. Cuando aquella mujer samaritana tuvo el encuentro con Yeshua, tuvo que dejar muchas cosas y cambiar muchas cosas para ser injertada en el pueblo de Dios. Y nosotros, si no dejamos muchas cosas y no abandonamos muchas otras, no podremos llegar a la realización al final de poder ser injertados en el pueblo. La salvación permanente se va a manifestar hasta el final. Yo no puedo decir que por la fe ahora en Jesús yo ya soy salvo, siempre salvo. Al contrario, mientras más obedezco, más me corroboro a mí mismo que yo estoy en buen camino para poder obedecer a Dios por amor. No porque quiero con ello ganarme, sino porque con ello demuestro que el amor de Dios está en mí. Entonces él descendió, se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y a la 7ª vez su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, la carne, la parte exterior, y quedó limpio. Y aquí es donde viene la historia. Luego Naamán volvió al hombre de Dios, volvió a Eliseo, él y toda la gente que vino con él, toda su comitiva. Llegó y se detuvo delante de él y dijo, miren lo que es, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pero no importa cómo sigas viviendo. Puedes seguir haciendo cosas, puedes seguir celebrando fiestas paganas con tal. Cree en Jesús y vive como es. Miren la profesión de fe
que hoy en día se usa en el evangelismo común y corriente. Yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué testimonio de fe! Él la estaba aceptando, como lo hizo Nabucodonosor, como lo hicieron los de Nínive. Aceptaron que no hay Dios sino como el de Israel. Entonces dice, ahora pues, acepta el presente que te traigo. O sea, creemos que hay Dios, pero bueno, nosotros tenemos más cosas. En vez de buscar un corazón de humildad, no hay cómo pagarle a Dios. Y no sé si usted, como yo lo dije muchas veces, antiguamente lo decía, ¿cómo puedo pagarle al Señor? De hecho, hay una canción muy linda que dice, ¿cómo pagarle a Dios por los favores merecidos? ¿Cómo pagarle al Señor que haya tenido de mí misericordia? Señor, si yo tuviera dinero, te haría un templo. Señor, si yo tuviera dinero, te haría las cosas de oro. Señor, si yo tuviera, o sea, sigue el orgullo exaltándose porque es la manera en que él fue concebido desde niño. La fe que él tuvo desde niño se está viendo claramente manifestada en sus palabras y en sus actos. Acepta este presente de parte de tu siervo. Y mire lo que dice Eliseo. Si usted mira anteriormente, es una suma bastante tentadora para un hombre que sirve a Dios. Se lo hubieran dicho a algunos líderes profetas de nuestro entonces. Claro, tráigalo aquí al plático de la ofrenda, ¿no? Esto es una ofrenda para Dios. Hoy en día, la verdad, nadie lo rechazaría. Hoy en día, muchos de los siervos de Dios, los que se llaman siervos de Dios, no rechazarían esa ofrenda tan suculenta como venía aquí. Pero verso 16 dice, pero Eliseo dijo, vive Jehová, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Yo digo, ¿de dónde una persona puede rechazar esta ofrenda tan suculenta? Y simplemente es preferible servir a Dios en pobreza y en necesidad que ser condicionado y controlado por las riquezas del mundo. No mundanas, no totalmente malas, porque el dinero todo le pertenece al Señor, sino porque de esa manera controlan mi vida. Si Eliseo hubiera aceptado todo este dinero, podrían condicionar por la economía su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de servir. Y eso es lo que ha pasado en muchas vidas. El dinero ha manipulado hasta su propia fe, porque le han permitido al dinero, a la riqueza, al prestigio. Tú eres el siervo de Dios. ¿Usted se imagina una campaña de sanidad hoy en día con Eliseo? Traiga su ofrenda y venga por el milagro. Eliseo le va a sanar. Los templos se llenarían, la gente con enfermedades vendrían y sí se sanarían. Pero aquí se está enfatizando es el pecado de la lepra espiritual que nos aleja de Dios totalmente. Aquel que fue concebido desde la cuna. Verso 16. Naamán le insistió para que lo aceptase, pero él lo rehusó. Entonces Naamán dijo, y aquí viene la clave de lo que yo quería decir. Acuérdese, ya confesó que no hay Dios como Dios de Israel. Si no, por favor, se ha dado a tu siervo Naamán, o sea, Naamán está pidiendo para sí mismo una carga de esta tierra. O sea, hay gente que fue a Israel y yo fui a Israel y hay gente que compra hoy en día agua del río Jordán o agua del mar de Galilea, porque toda esa agua es bendita y es limpia para quitar enfermedades. Y hay gente que lo cree. Estamos hablando de religiosidad, de idolatría, está en el agua. Aquí nada más lo que están mirando y mostrando a partir de este momento es una severa idolatría a un Dios que acaba de ver más claramente que le sanó, pero sigue siendo idolatría igual. Deme una carga de tierra que yo pueda llevar en las mulas, en los animales que traigo, que pueda ser llevada con un par de mulas. Estoy leyendo el verso 17. Mire lo que dice, porque de aquí en adelante, Naamán, tu siervo,
no ofrecerá más holocausto ni sacrificio a otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya lo hacía porque reconoce que hay un Dios en Israel, fuera de él no hay otro como él. Ya yo no volveré a hacer sacrificios a los dioses sirios, a los dioses paganos. Pero Jehová perdone, porque soy el general y como general yo tengo que hacer oficios religiosos y estar presente cuando mi rey o otros dignatarios vayan a entrar a los templos de nuestros dioses, pues yo voy a poder entrar allí, voy a tener que entrar allí. Dice, cuando el rey, mi señor, entre en el templo de Rimón para adorar allí, y él se apoye en mi brazo y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, mire, que Jehová perdone esto a tu siervo. Me hace pensar en Halloween. Yo voy a celebrar Halloween y yo voy a ser evangelista en Halloween y yo voy a poner en todos los dulces que los niños vienen a pedir a mi casa. Y quiero decirle, en un tiempo a mí me enseñaron así en la iglesia, aun cuando yo no era pastor, de que para evangelizar a todas las personas que iban a tocar a mi puerta, era la mejor oportunidad de ponerles un tratadito evangélico y orarle al Señor para que Él se lo revele. Naamán era un poco más inteligente que esto, ¿no? Yo me voy a llevar un poco de esta tierra santa, donde está aquí, la voy a poner y yo voy a tener un lugar de tierra para adorar a Dios, al Dios de Israel, porque esta tierra no es de Siria, esta tierra es de Israel. A veces salimos de un grupo religioso para entrar en rituales religiosos peores, donde Satanás ciega nuestro entendimiento, pero seguimos pensando en mi condición. Si yo entro al rey del ídolo pagano porque tengo que entrar y yo me inclino, que Dios sepa que realmente yo ya no estoy haciendo esto, pero estoy ahí. Y este es el punto. Si te cuesta perder tu vida, la salvarás. Pero si pierdes, pero si hayas la vida, y quieres vivir físicamente, aún haciendo todas las cosas que abominan al Señor, perderás tu vida. El que pierde la vida por causa del Señor la hallará, la encontrará la verdadera vida. Pero aquel que prefiere seguir viviendo bajo los requisitos de las tradiciones y no pone su vida en riesgo, está negando al Señor, está negando la fe. No importa aquella proclamación, no hay otro Dios como el Dios de Israel. No importa lo que nosotros a veces proclamemos, cantemos, digamos, si no hay una verdadera circuncisión del corazón. Cuando nosotros no comenzamos desde nuestro corazón a obedecer los mandamientos de Dios, claro, no todos los mandamientos le aplican a una persona y vamos a estudiar eso más adelante. Pero hay cosas que lo que me compete a mí, lo que me corresponde a mí, lo voy a hacer por amor, no por ganar nada. No por mezclar ese nuevo concepto con una nueva religión y agregarla a la mía y a la práctica mía. Y es lo que hemos hecho. Hemos puesto a ese Jesús que nos presentaron, lo pusimos a celebrar arbolitos de Navidad, pesebres, nacimientos, Semanas Santas, lo hice, con vergüenza lo digo, lo hice, por ignorancia lo hice y pequé. Mucha gente se molestaba cuando dije, no vamos a volver a celebrar el día de San Valentín, no vamos a poner a Jesús, que es el Dios de amor, y en el día del amor y la amistad. Eso es lo que se está viendo en este panorama. Naamán nunca fue salvo. Naamán nunca fue aquel que puso la fe en el Dios de Israel para salvación. Nunca se injertó, nunca quiso obedecer todos los preceptos y todos los mandamientos y todos los decretos que el Señor había dado. No, él simplemente quiso pagar un favor recibido en la carne. Naamán murió igualmente y espiritualmente estaba muerto. Lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra vida espiritual, nuestra lepra tiene que ser sanada por la fe y la obediencia del mandamiento. La fe en Yeshua, solamente como injertado. Solamente la fe en Yeshua, pero la obediencia al mandamiento de Dios por amor.
Y no tenemos que llenar y hacer un montón de rituales para decir, yo lo estoy haciendo. No, porque si no está en el corazón. Hermanos, ustedes celebran Shabbat. Y si ustedes hacen las cosas en Shabbat y se convierte en un año, en 2 años, ay, tan aburrido esto, qué pereza. Volvieron otra vez a mostrar quiénes verdaderamente fueron toda su vida. No hubo ningún cambio. Ahora puede ser genial, a lo mejor parece excitante, a lo mejor parece divino, qué chévere, pero ¿qué va a pasar en 10, 15 años, 20 años? ¿Lo estarás haciendo con el mismo amor cuando lo conociste? O ya dices, no, es que ya hoy me invitaron a una fiesta y hoy es Shabbat, pero bueno, que el Señor me perdone si voy a la fiesta o trabajo o gano dinero o hago esto. El Señor sabe, es que el Señor sabe que cuando yo entre al templo del Dios pagano con este pequeñito pedacito de tierra que yo me llevé, que Él perdone mi pecado. Y le hemos dicho, Señor, perdona mis pecados, aún participando de la idolatría, aún participando de la desobediencia. El mandamiento de Dios no es gravoso para el que ha entendido el plan de salvación. Es el anhelo de conocerlos más, de limpiarnos más, de purificarnos más. Y cada parashá, cada porción, cada sidra, que es la porción bíblica que enfatizamos, trae un mandamiento. Y dice, pastor, si yo tuviera un hijo, debo de purificarme. Bueno, ya no podemos hacer el sacrificio del cordero, de las palomas, como cuando Miriam tuvo a Jesús, subió al templo de Jerusalén y ofreció 2 palomas. Era el ritual que había que hacer, pero el ritual nace del corazón. Todo lo que nosotros hacemos nace del corazón, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no hay cosa más engañosa que nuestro propio corazón. La historia de Naamán es para reflejar el corazón, la lepra, que a pesar de que su piel, su cuerpo, su carne fue limpia, nunca se circuncidó de corazón. Nunca cambió. Él dijo, voy a regresar a Siria, voy a regar ante mi rey. Y cuando me digan yo tengo que entrar, no voy a entrar a templo pagano, no voy a adorar, no me voy a postrar, aunque pierda mi trabajo, aunque pierda mi posición, aunque pierda el pastorado, aunque pierda el edificio, aunque pierda lo que pierda, no me voy a postrar más. Pablo dijo, ahora lo he perdido todo por ganar a Cristo. Y eso es lo que el pueblo evangélico cristiano no entiende. Ellos pensaron que Pablo había dejado la ley, había dejado los mandamientos, lo que él con tanto celo, lo que él con tanto amor y con tanta ignorancia había guardado, desechó todas las tradiciones paganas, aunque le costara la vida, solamente por ganar a Cristo. Y le costó la vida. Y a muchos nos cuesta el puesto, y a muchos nos cuesta el prestigio y el reconocimiento. Un pastor famoso puede ser reconocido en todo el estado y perder toda esa credibilidad ante los ojos de todo el mundo por ganar a Cristo. Aunque le digan anatema, aunque le digan que se apartó y cayó de la gracia. ¿Qué importa lo que las personas digan de uno cuando ha dejado todo para ganar el conocimiento de la verdad? La pregunta es, la verdadera lepra no es la física. El verdadero virus del COVID-19 no es el que se entra en el cuerpo nuestro. Lo que destruye y mata completamente a una persona es lo que se tiene en el corazón. Y sí, por ignorancia hice muchas cosas. Pero por eso decía en el Salmo 118, clamamos por la salvación, clamamos por la forma de poderlo conocer, y desechar poco a poco, limpiarnos de todas aquellas cosas para que el Señor nos bendiga. Espero haya recibido y espero haya sido de bendición para su vida en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde.